Muy buenas a todos y bienvenidos a esto que es Mates con el Profe. En el video de hoy vamos a ver factorización de polinomios con el método de factor común por grupos. Así que, armate un mate, que empezamos. Para aplicar el método de factor común por grupos, primero tendríamos que haber visto cómo se usa el método de factor común. Para eso ya hicimos un video, así que si todavía no lo viste o no sabes cómo aplicar factor común, te dejo acá abajo el link para que vayas a ver ese video y después vuelvas. Si ya sabes cómo hacer factor común, ahora sí veamos cómo vamos a hacer para aplicar factor común por grupos. Para lo cual vamos a tener que usar varias veces factor común y después volver a agrupar. ¿Cómo vamos a hacer? Veamos algún ejemplo. En este ejemplo tenemos un polinomio de grado 3 en el cual no podemos aplicar ni factor común ni diferencia de cuadrados para factorizarlo. ¿Sí? Como podemos ver, no lo podemos aplicar. Entonces vamos a ver cómo podemos usar factor común por grupos para factorizarlo. Para hacerlo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestro polinomio y lo vamos a tener que dividir en dos. Vamos a ver que esa división en dos se puede hacer de varias formas, pero veamos con este ejemplo primero. Y en cada una de esas dos partes vamos a aplicar justamente factor común. Fíjense que en esta primera parte los dos términos tienen dos de las x en común, por lo cual la podemos sacar como factor común. Y dentro del paréntesis, ¿qué nos va a quedar? Acá teníamos 3x y nos llevamos 2, con lo cual nos queda una sola x. Y en este teníamos un x al cuadrado y lo sacamos, por lo cual nos quedamos solamente con un 1, ya que esto sería como si tuviéramos 1 por x al cuadrado. Me llevé las 2x, con lo cual me queda el x más 1. En esta segunda parte vamos a ver que tenemos en común el 2, con lo cual sacamos como factor común el 2 y dentro del paréntesis, ¿qué nos queda? Una sola x por acá y el 2 que me lo llevé es lo mismo como si tuviera 1 por 2, con lo cual me queda x más 1. ¿Sí? Entonces aplicamos factor común en las dos partes. Y veamos ahora que en el polinomio cómo nos quedó. Esta parte que está acá y esta parte que está acá son iguales. Por lo tanto, son dos términos que comparten un factor. Lo podemos sacar por factor común nuevamente, con lo cual nos queda el x más 1 que sacamos, que es común a los dos términos. Y en el paréntesis, ¿qué nos queda? Lo que nos quedaría de este primer término, que es el x al cuadrado, y lo que nos quedaría de este segundo término, que es el 2. Con lo cual, nuestro polinomio, de esta forma, factorizado nos queda de esta otra forma. Como les dije, la agrupación se puede hacer de distintas maneras. Veamos en este caso que es el mismo polinomio que este, solamente que di vuelta los dos términos del medio. Y lo que vamos a hacer es sacar factor común, por un lado por acá y por otro lado por acá. En el primer caso, ¿qué tenemos? Podemos sacar una sola x, que es lo que tienen en común. ¿Y qué nos queda? Tenía 3x, me llevé una, me queda un x al cuadrado, y de este 2x me llevé la x, por lo tanto me queda el 2. Y en este segundo término, ¿qué nos queda? Bueno, no podemos sacar factor común, así que nos queda, y lo voy a poner a propósito entre paréntesis, el x cuadrado más 2. ¿Y por qué les digo que a propósito entre paréntesis? Porque fijémonos que en este término tenemos el factor x cuadrado más 2, y en este otro término también tenemos el término x cuadrado más 2. Con lo cual lo podemos sacar como factor común, x cuadrado más 2. Y dentro del paréntesis, ¿qué nos queda? Bueno, lo que nos quedaría en este término, cuando sacamos el x cuadrado más 2, ¿qué nos queda? Una sola x. Y en este otro término, cuando sacamos el x cuadrado más 2, ¿qué nos queda? Bueno, es como si tuviéramos un 1 por x cuadrado más 2, con lo cual nos queda x más 1, y el polinomio factorizado nos queda de la misma manera, por más que tomamos distintos los grupos para factorizar. Algo importante destacar de este método es que es útil para factorizar polinomios que tengan una cantidad de términos pares, por ejemplo 4, 6, 8. Vamos a un ejemplo de 4 y un ejemplo de 6. En este caso, como dijimos, podemos agrupar de diferentes formas. Vamos a utilizar esta forma y esta otra forma, ¿sí? En la primera parte, ¿qué nos queda? Tenemos que lo que tienen en común es un x al cuadrado. Y dentro del paréntesis nos queda lo que nos quedaría en ese caso, que es una sola x, y lo que nos queda en este caso, que es un 3. En este otro caso, ¿qué es lo que tienen en común? Bueno, fijémonos que los dos son divisores de 4 y los dos tienen el signo negativo. Por lo tanto, esto va a ser menos el 4. ¿Y esto qué va a ser? Como si hiciera este menos 4 dividido menos 4, por lo cual todo nos queda 1 y una sola x. Y este 12, que sería si yo lo hago dividido menos 4, nos queda
un más 3. Por lo tanto, fíjense que lo que nos queda en común, este 1 es lo mismo que si no estuviera, x más 3 es común a los dos términos que nos quedaron. Por lo tanto, lo podemos sacar como factor común. Y en el paréntesis, ¿qué nos queda? En este lado nos quedaría un x al cuadrado y en este otro caso nos quedaría el menos 4. Y de esta forma tenemos factorizado nuestro polinomio. Algo importante de destacar, una curiosidad en este ejercicio es que este término lo podemos factorizar de nuevo por diferencia de cuadrados. Que si no sabes cómo hacerlo, te lo dejo acá abajo para que lo vayas a ver y puedas seguir factorizando este polinomio, pero por ahora lo vamos a dejar acá. Vemos en este caso un ejemplo con 6 términos, ¿sí? Vamos a agrupar de esta manera. Tenemos esas 3 agrupaciones. Fijémonos, en este caso, ¿cómo hacemos factor común? Nos queda el x a la cuarta y dentro del paréntesis lo que nos queda, que es una sola x y el más 2, ya que el x a la cuarta me lo lleva afuera. En el segundo término, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos el 5 y además tenemos 2x, por lo tanto 5x al cuadrado va a ser el común. Y dentro del paréntesis, ¿qué nos queda? Bueno, nos va a quedar una sola x y un más 2. En el último caso, ¿qué tenemos? Bueno, lo que tenemos en común es el menos 2 y dentro del paréntesis nos va a quedar una sola x y esto es como si tuviera menos 4 y menos 2, por lo cual tenemos x más 2. Y fijémonos que en los 3 términos, en este caso, tenemos en común el x más 2. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Este x más 2, que lo sacamos afuera como factor común, y que nos queda dentro del paréntesis. En este primer término tenemos el x a la cuarta, en este segundo término tenemos el 5x al cuadrado, y en este tercer término tenemos el menos 2, y de esta forma tenemos factorizado nuestro polinomio con 6 términos. Vamos a hacer 2 ejercicios más, pero antes de seguir te invito a ponerle pausa y a intentar resolverlos vos solo. Y ya que estamos ahí, déjame un comentario acá abajo si venís entendiendo el tema o no. ¿Sí? Pausa para resolverlo. ¿Listo? Vamos. Bien. En este caso tenemos 4 términos, vamos a intentar agrupar de esta manera. Y vamos a ver qué pasa. En este primer término, ¿qué tenemos? Tenemos en común 2a, ¿sí? Y una b, que son comunes a los dos términos que están de este lado. Y dentro del paréntesis, ¿qué nos queda? En este caso nos queda una sola a y en este caso nos queda una sola b. ¿Sí? Y en el otro término, ¿qué tenemos en común? Bueno, los dos términos tienen sencillamente en común el 5. Y dentro del paréntesis, ¿qué nos queda? Bueno, si nos llevamos el 5, acá nos queda el a, y en este otro caso nos queda el b. Bien, y ahora nos quedaron 2 términos, los cuales tienen en común el a más b. Por lo tanto, lo pasamos al a más b, y dentro del paréntesis, ¿qué nos quedó? En este primer término, el a cuadrado por b, y en este otro término nos quedó simplemente el 5. Y así tenemos factorizado nuestro polinomio. En este caso, tenemos un polinomio en el cual la variable, en vez de ser x, se llama t. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, separamos en 2 grupos, por ejemplo, estos 2 grupos que están acá, y sacamos factor común en los 2 términos. En este primer término, ¿qué tenemos en común? El 2, ya que tanto el 2 como el 10 son múltiplos de 2, justamente, y 2 de las t, o sea, tenemos un t al cuadrado. Dentro del paréntesis, ¿qué vamos a tener? Bueno, en este nos va a quedar una sola t, y en este otro caso nos va a quedar el menos, y esto es como si tuviéramos 10 dividido 2, por lo tanto nos va a quedar 5, y como las dos t las sacamos, termina ahí. En el otro término, ¿qué tenemos en común? De nuevo, el 3 y el 15 son ambos múltiplos de 3, por lo tanto, sacamos como factor común el 3, y dentro del paréntesis, ¿qué nos va a quedar? Una t, y este 15 es como si tuviéramos 15 dividido 3, menos, y nos queda menos 5. Entonces ahora, como podemos ver, tenemos el t menos 5 común a los dos términos, por lo tanto lo sacamos afuera, y dentro del paréntesis, ¿qué nos queda? El 2t cuadrado de este lado y el 3 de este otro lado. Y así tenemos nuestro polinomio factorizado. Si llegaste hasta acá, ya sabes factorizar polinomios con el método de factor común por grupos.
Si te sirvió el video, dale un me gusta. Si te quedaste con alguna duda, déjamelo saber en los comentarios para poder seguir mejorando. Y obviamente te invito a que te suscribas para más videos en matemática, ciencia y tecnología. Adiós.